טוב, חודש טוב. A ver, hay una discusión entre, no hay una discusión, pero hay una gran pregunta entre los festejadores. Cuando entra a dar, se aumenta la alegría, ¿no? ¿No? ¿Cómo se hace esto? Entonces, mejor ahora ya empezaron a hacer todo tipo de cosas, pero una de las respuestas, Yendo a la tefila. pensamientos positivos, ¿qué más? Yendo a la tefila. La tefilá, comiendo. ¿Verdad? Es verdad, parte de la halajá. Una de las respuestas es estudiando Torah. La Torah alegra el alma. ¿Es verdad? Entonces, vamos, sería adecuado que íbamos a estudiar las leyes de Purim y empezarlas. Pero yo creo que es imprescindible que vamos a terminar lo que estudiamos de Kashrut. Cómo comprar, cómo tener Kashrut. Si vamos a tener tiempo, empezamos las leyes de Purim también hoy. No creo. El programa hoy es el siguiente. Lo que se quedó, ya estudiamos de Kashrut normal, Adrin, carne, leche, gelatina, estudiamos extensivamente, no sé, todo tipo de cosas parve, pese. Lo que se quedó para nosotros son tres cosas con el mismo punto común. Las tres cosas que se quedaron son pan de no judíos, cocidos de no judíos y vino de no judíos. Son las tres cosas que se quedaron. Cuando vamos a terminar los tres, y los tres nuestros sabios los prohibieron para evitar asimilación. Pero lo que le más lleva a la asimilación es comer junto. Entonces, los tres nuestros sabios prohibieron para evitar asimilación. Y los tres vamos a estudiar ahora las reglas. Esta va a ser la parte clara de la clase. Yo sé que lo molesto un poco bastante. No entiendo el concepto de por qué no se puede comer. Le voy a explicar. Ok, muy bien. Le voy a explicar todo esto. Esta va a ser la parte clara de la clase. De esto vamos a hacer con la parte clara. Quien desea solo las partes claras y buenas, va a salir de la clase después de esto, puede dormir o ir a comer un poquito. La segunda parte, que es quizás la más práctica y que va a ser menos clara, voy a dar a ustedes el siguiente: ¿qué hacer afuera de casa? Hasta ahora es qué comer, pero ¿qué hacer en la casa de amigos? ¿Qué hacer en restaurantes? ¿En fiestas? ¿En salones de fiestas? ¿Afuera de Israel? ¿En el avión? ¿En casa de parientes que no son religiosos? Y otras cosas. Afuera la lista de las ashgahot. Y la tercera parte va a ser menos clara. Vamos a terminar con el peor. Así, el submundo de la kashrut. Sí, cómo reconocer cuando hay falsificaciones, etcétera, y certificados diversos, etcétera. Lo que es la parte menos clara, porque ya tengo dos preguntas que me preguntaron chicas de la Mahlaka. Voy a presentar a ustedes acerca de esta última parte. La primera parte vamos a estudiarla más rápido. El primero, dijo la Gemara el siguiente, dijo la Mishnah. Voy a leer lo que la propia Mishnah dijo de por qué. Estas son, traducción simultánea, estas son las cosas que nuestros sabios prohibieron de aprovechar de ellas: el vino y el vinagre. ¿Cómo se dijo? De no judíos, que el vino que veo de vinagre, el vinagre de vino de no judíos. Y estas son cosas que nuestros sabios prohibieron, y no es prohibido de aprovechar de ellas, solo de comerlas. Leche, que un no judío lo sacó de la vaca y un judío no estaba viendo. Esto ya estudiamos, ¿no? Por miedo que van a mezclar otras cosas. El pan y el aceite de ellos. Pero Rebbe y sus alumnos, no solo su Beidín, permitieron el aceite de no judíos. Hay una regla que todo decreto que nuestros sabios hacen y el pueblo no tiene fuerza para adoptarlo, se anula. Y lo anularon. Era un decreto que no eran capaces de Meshlakol. Y también las cosas que fueran cocinadas por no judíos, esos son prohibidos, y no son prohibidos de aprovechar, solo de comer. La Gemara, Rashi, la Gemara ya preguntan por qué. Y la Gemara dijo que prohibieron todos estos. Pues Gemara dijo Rabbi Acha, nombre de Rabada, dijo Rabbi Itzhak, decretaron el pan y el aceite por cuenta del vino, para que no van a comer también el vino. Si no vamos a comer pan y aceite de no judíos, no vamos a comer también vino, vamos también a beber vino con ellos. Y el vino lo prohibirán
por cuenta de sus hijas. Cuando se bebe vino con alguien, cuando se sale con los amigos para beber un shopping en el bar, la posibilidad de casarse con alguno de ellos es muy más grande. ¿Cierto? ¿Claro? ¿No es así? El más grande factor de asimilación, afuera de ser uno de los mayores factores de asimilación, son las personas que se van a la universidad. Y a los amigos las invitan para beber alguna cosa. Y no tienen fuerza de decir no puedo o no quiero. Y se van juntos. Y poco a poco se quedan cada vez más amigos. Hasta que algunos se casan. Ese es uno de los grandes factores de asimilación en todo el mundo. Intercultural, no solo entre judíos. Nuestros sabios prohibieron beber el vino de los judíos, de no judíos. Por cuenta de ello prohibieron también el pan, el aceite. El aceite después lo permitieron. Y prohibieron también la comida No entiendo de todavía, no no judíos. entiendo por qué de no judíos no se puede tomar. Entiendo por qué no se puede tomar con no judíos. Ya sé. Vieron nuestros sabios que decir no puedes tomar con no judíos no va a ser un decreto que vas a mantener. Dijeron no vamos a mantener, no va a ser suficiente. Dijeron no vamos a beber el vino de no judíos. Y por cuenta de esto, por consiguiente, no vamos a beber vino junto con, porque si un no judío ya vamos a ver. Al estar en el vino ya no va a poder. Hay otros motivos. ¿Qué otros motivos? Hay otros modos de explicar esto. Nuestros sabios explican, el Rashi explica que no es solo esto. Prohibieron también los cocidos de un no judío. ¿Por qué? Porque si una persona va a visitar la casa de otras personas y comer junto con ellos, esto acerca a las personas. ¿Cierto? Eso acerca a las personas. Por cuenta de esto, por ejemplo, pero poco a poco, por cuenta de esto, lo que prohibieron fueron solo alimentos. Ya vamos a entrar en las leyes, va a quedarse más claro. Solo alimentos que las personas acostumbran servirlos a visitas importantes. Cosas que no son importantes, que las personas no son consideradas alimentos importantes, no lo prohibieron. Por ejemplo, si un no judío va a calentar agua, no hay ningún problema. Como ejemplo, hay otros ejemplos, después vamos a ver. El mundo de los decretos de nuestros sabios, paréntesis. El mundo de los decretos de nuestros sabios es un mundo aparte. Es un mundo de nuestros sabios, antes de cada decreto pensaron 10,000 veces cómo hacer el decreto para, por un lado, las personas van a poder vivir y vivir bien. Por otro lado, para que van a vivir bien y en paz con los otros, con los que se están junto con ellos. Y por otro lado, por ejemplo, en mi casa de mis padres, yo me recuerdo, muchas veces nosotros invitamos no judíos para comer con nosotros en el Shabbat y otros. Mi madre tenía muchas amigas de su curso de psicología y otras que las invitaba. Yo me recuerdo de muchas veces en el Shabbat que había no judíos con nosotros en la mesa. No hay ningún problema, pero no me recuerdo de ninguna vez que nosotros nos vamos a la casa de otras personas no judías. Es algo que nuestros sabios lo ganaron con estos decretos. Yo me recuerdo que una vez sí fuimos, algunas veces sí fuimos, en casa de amigos de mis padres, etcétera, pero no comemos. Y yo me recuerdo cómo fue otra cosa. Todos comían una cosa, nosotros comíamos otra. ¿No? Sabíamos armas diferentes. Muy amigos. Yo tenía muchos amigos no judíos. Aún hoy tengo. Pero cuando vivíamos muy bien, vivíamos muy juntos, pero no tanto. Hay algo que nos separa. Ahora, no sé explicar cómo nuestros sabios tuvieron tanta visión, tanto Ruach HaKodesh para hacer estos decretos exactamente como lo hicieron. Pero lo hicieron de un modo que, de un lado, podemos vivir con esto. Vamos a ver esto muy bien en el pan. Que, por ejemplo, prohibieron el pan. Pero una vez que es imposible vivir sin el pan, ¿qué vamos a hacer en lugares donde no hay pan? Vamos a ver, ¿cierto? Por un lado, hicieron los decretos de un modo que podemos vivir con ellos. Y por otro lado, los hicieron de un modo que vamos a dar una perspectiva histórica. Después de 2,000 años de exilio, ¿tuvieron suceso? ¿O no tuvieron suceso? ¿Qué pensás? En la práctica tuvieron suceso. Ahora, ¿cómo podrían hacer de otra forma? ¿O se podría hacer de un modo mejor? ¿O qué nosotros íbamos a hacer? Si íbamos a preguntar a nosotros, no sé. Pero en el fin, tuvieron suceso.
Es algo increíble. Vamos a ver ahora las alajot. Van a ver que no es ningún monstruo también. No es tanto así. La mayoría de las cosas sí se puede comer, sí se puede. En otras palabras, nuestros sabios no prohibieron comer junto con no judíos. Pero no, lo opuesto. No queremos que tú vas a ser alguien que no, perdón, no puede comer de ti. Dicen que una vez un ministro, no me recuerdo ahora con qué rab que fue, uno de los grandes rabinos, yo creo que uno de los grandes rabinos de Turquía, uno de los primeros ministros, dijo para el sultán: escucha, los judíos te desprecian. Verán, si va a caer una mosca en el vino, van a sacar la mosca y beber el vino. Pero si tú vas a poner, el sultán va a poner su dedito en el vino, van a ahogarlo. El sultán dijo: no puede ser. El primer ministro, que es el médico, no sé quién quiera, que era el gran rabino de Turquía, es alguien que me respeta mucho. ¿Verdad? Siempre. Entonces, el concurrente, no sé quién era, dijo: no, puede ser el tieste, vamos a ver. Y le dijo: ok. Fueron todos para una fiesta. El primer ministro también vio. El judío. Y entonces esto perverso, no sé qué hizo. Puso una mosca dentro de un vino, dio al judío. El judío sacó la mosca y bebió el vino. El sultán puso el dedo en el vino y el gran rabino, que era muy inteligente, entendió lo que estaba ocurriendo. De inmediato el gran rabino dijo: el rey, antes que yo voy a hacer alguna cosa, te pido perdón. Sacó agua, empezó a limpiar las manos y los pies del sultán y bebió el agua. Después del sultán: te respeto mucho. Esto que no puedo beber el vino es por decreto de nuestros sabios. Y no porque no te considero mucho. Voy a beber el agua que voy a limpiar tus pies. ¿Y por qué no No, es mejor que morir y matar a toda la comunidad, ¿no? ¿Y por qué no llevó vino meucha? Vino mebusha, vamos a ver. Ok, hay más un motivo para el vino de no judíos, que es en la realidad más importante para el halajá. El segundo motivo para no beber el vino de no judíos es que antiguamente, o es más raro, pero antiguamente era muy común consagrar el vino para Odazara, para idolatría. Aún no esto existe. En Latinoamérica no es. En el mundo cristiano, en primer lugar, se hace esto. En las iglesias se consagra vino. Y en segundo lugar, en todo Macumba, no sé, todo tipo de religiones africanas que hay, al menos en Brasil hay mucho. Se hace esto también, se consagra vino y otras cosas para los dioses. Hasta hoy, un vino que fue consagrado, sin embargo, es 100% prohibido en tomarlo. Un vino que no fue consagrado, nuestros sabios prohibieron todo vino que un no judío entró en contacto con él. O sea, un vino abierto que un no judío encostó en él o que transportó el vino. Si solo encostó en la botella, no lo prohibieron. Por cuenta de esto, la mayoría absoluta de los vinos kasher son mevushal, son cocidos. ¿Qué significa cocidos? Un vino cocido no se consagra para idolatría. Y un vino cocido se puede beber con un no judío. ¿Quién va a invitar a un no judío para su casa? Que le sirva vino mevushal, ¿A cuántos grados? cocido. ¿A cuántos grados? Excelente pregunta. El vino que es cocido, no tiene ninguna pregunta. El vino, casi todo vino hoy en día, no casi todo vino, depende del vino, es pasteurizado. La pasteurización, hay una discusión si es bueno, si no es bueno. Pero para otros defectos, digamos que la mayoría de las autoridades dicen que es bueno. Quien quiere ser riguroso, puede ser riguroso. Comprar mevushal, que está escrito mevushal. Cuando es pasteurizado, está escrito mevushal por pasteurización. Entonces, la mayoría de las personas son lenientes con esto. ¿Por qué es importante? Es importante para otro digo que luego vamos a ver. Si el vino es mevushal, no tiene problema. Es importante saber inglés también. Una vez en Brasil hubo una fiesta muy chica, ¿sí? Y me recuerdo que algunos llamaron a algunos Borei Shiva para ser los meseros. Y entre los y estaba en la fiesta alguien no tan religioso, pero luego escucha, había meseros judíos, meseros no judíos, contrataban meseros judíos solo para servir en el vino. No me recuerdo. Así. Pero el Mashgiach, y en una de las fiestas no contrataron meseros judíos. Y una de las personas que estaba en la fiesta dijo: escucha, no estoy entendiendo.
esto vino acá, no es mefushal. ¿Cómo puede ser que los meseros lo están sirviendo en una fiesta así? Entonces, llamaron al Mashgiach. Preguntaron al Mashgiach, ¿qué está ocurriendo? Y la gente dijo, escucha, está escrito acá, mefushal. Mefushal, está escrito en letras latinas, mefushal. Pero el Mashgiach no sabía que antes del mefushal estaba escrito not. Not mefushal. Entonces, conclusión, hay que aprender inglés. Una pregunta, digamos que... Este es el link para el próximo, así como cuando se come afuera de casa, como no es, hay que hacer algunas preguntitas además del certificado de kashrut. Sí, Cuando hay un vino que no es mebushal, tipo, digamos, no encontré otro que fuera mebushal, ¿lo puedo yo cocer en mi casa? sí. En una- Puede, pero no sé cómo se hace esto. El vino que no es mebushal, tú puedes servirlo al no judío también. No es prohibido que el no judío va a beber el vino no mebushal. El prohibido es, pero el vino que el no judío va a servir, hay problema. Otra vez, de nuevo, tú puedes ser el mesero para muchos no judíos. Pero vea, sí, Estuvo confundido. sí. Un no judío no puede tocar ni la botella, aunque sea En la botella cerrada puede. cerrada, pero ya cuando está, por ejemplo, en la mesa, hay un invitado que es no judío, le sirvo en la copa directamente y guardo la, o sea, no puede Sí, tocar ni la exacto, botella. exacto. Solo su- Exacto, exacto. Se puede hacerlo sin ningún problema. De verdad se puede hacerlo sin ningún problema. No es, yo ya vi miles de veces personas sirviendo a no judíos vinos que no son mebushal. No miles de veces, pero ya vi, no es ningún gran problema. El más fácil es comprar vino mebushal. Y todos los vinos, casi todos los vinos. Casi todos los vinos son mebushal, pero los vinos que son más caros, los vinos que cuestan más, en general no son mebushal. El vino cuando se pasteuriza, cuando se mebushal, en general pierde un poquito de la calidad. Es muy poquito para la mayoría de los consumidores comunes, no se percibe la diferencia. Una vez hubo un vino que hicieron el kasher y el no kasher en la misma vinícola de Francia con las mismas uvas. Uno lo cocinaron y el otro no. El kasher lo cocinaron. ¿Quién ganó el gran premio de Francia? El cocido. Ocurre también que con el cocimiento se mejora la calidad, pero es más raro. En general no. Hasta acá no quiero me extender en el vino, es el menor, es el más fácil. El vino, el más fácil. ¿Cierto? O que se compra vino mebushal, o que se sirve el vino. ¿Está claro? ¿Cierto? Eso es el más claro. Ahora, una palabrita acerca de, porque es importante. Mira, personas no religiosas. Hay una gran discusión entre las autoridades. Si personas no religiosas hacen que el vino no va a ser kasher. La ley es que no hacen que el vino va a ser no kasher, o sea que no hay problema, que no se pasa nada. Sí, que no hay ningún problema. Esa es la ley, pero hay quien es riguroso. Entonces, por cuenta de esto, en el tzavá, por ejemplo, utilizan solo vino mebushal. Dicen, no vamos a tener problemas con nadie. Ahora, pasteurizado, perdón. Pero no hay problema. En otras palabras, no es muy caro el vino de la tzavá. No hay problema con personas no religiosas, de acuerdo con la mayoría de las opiniones. Hay quien es riguroso, hace de otro modo. Ahora, más una última palabra acerca de esta ley, antes de las preguntas. Conversas en personas en proceso de conversión y que aún no hicieron la mikve, ¿cierto? Aún tiene el problema de tocar en el vino. La mayoría de las personas en proceso de conversión lo entienden. Ok, es un decreto. Mismo que no voy a consagrar a la idolatría, ahora no puedo. En el instante que salen del mikve pueden. El Rav Knoll, este libro, dijo como una anécdota, un hecho curioso, que ellos como jefe del Beidín de conversión, siempre acostumbraba que cuando alguien salía del mikve, pedía que iba a servir vino para los devanim del Beidín. Para demostrar que ahora es 100% judío, que ellos confían en la conversión, confían 100% en lo que se cree. Es el más fácil que pueden hacer para probar que alguien es judío. ¿Cuántos grados dijo que...? ¿Cuántos grados? No sé. Pero no es algo tan común. Es algo que en las vinícolas lo hacen, ¿saben? No es... está escrito mebushal o no mebushal en el rótulo. No es tan Le difícil. hago una pregunta. Si la botella está cerrada, ¿se puede transportar por unos Sí. judíos? Si la botella está cerrada, se puede transportar por un... Rápido, una pregunta. Cerrada, que lo antes de abrir en una vez. Sí.
No entiendo todavía muy bien por qué un no judío no puede tocar el vino. De nuevo, nuestros sabios lo decretaron que el vino es prohibido. ¿Por qué? No porque el no judío es sucio, no porque el no judío no gustamos de él, no porque... Por dos motivos. El primero, antiguamente era muy común que alguien consagraba vino para idolatría. Y tenemos el deseo que esto va a ocurrir. Y el segundo, para no acercar demasiado a las personas y que no se vienen a casar uno con nosotros. Entonces no entiendo por qué una persona que está en proceso de conversión no puede tocar el vino si está en un nivel más... Es parte de los decretos de nuestros sabios. Los decretos de nuestros sabios son totales. Ellos no abren excepciones. Son decretos que son decretos. En esos decretos, hoy en día, hace la conversión. No. Después, sí. Pero como que está en un nivel más elevado. Es verdad, y mismo así nuestros sabios no abrieron excepciones. Es verdad, en decretos, es como la luz roja del semáforo. ¿Entiendes? No se puede pasar en el rojo. Mismo que ahora son 11 horas de la noche y no hay una viva alma en la calle, no se puede pasar. Y si alguien pasa y hay un policía, ¿qué va a hacer el policía? Puede mutarlo. Y se va a decir, perdón, pero ahora son 11:59. En un minuto ya va a quedarse amarillo. No hay una viva alma en la calle. ¿Qué hacer? ¿El policía va a dar la multa? Pero me gusta sí lo puedo tocar. Me voy a sí se puede. Pero, El no judío puede tomar lo que quiera. Pero hoy en día ya no se hace eso. No se Exacto, y mismo así nuestros sabios no retiraron. Son reglas de decretos, perdón que no entro en esto hasta el fin, pero decretos de nuestros sabios, cuando hacen un decreto, para anular un decreto es necesario un tribunal con el mismo número y la misma capacidad, con el mismo, y no tenemos esto. Pero Puede ser que en algunos años va a surgir un tribunal que va a decir, nosotros tenemos la misma capacidad de los sabios de la Mishnah, un poquito raro, no creo que va a ocurrir antes del Mashiach, pero antes de llegar el Mashiach, pero a decir que va a surgir un tribunal va a decir, tenemos la misma capacidad, del mismo de los sabios de la época de la Mishnah. Nosotros consideramos que hoy en día se puede anular este decreto, vamos a anularlo. Hay motivos espirituales para eso también, perdón que no entro en todo. Yo hoy quiero terminar esto, tenemos más 2 asuntos y yo pensé que vamos a hacer en 10 minutos el vino. Y estamos a 20. Perdón si no hace hasta el fin. Sí, ¿más preguntas? ¿Otras preguntas? Respecto al resto de tipo de licores, por ejemplo, una cerveza. Ningún problema. Todas las otras, mira, más un ejemplo de decretos. Decretaron el vino. Todas las otras son permitidas. Cervezas, licores, etc. Ahora, hay muchos licores, muchas cosas que tienen vino dentro. O coñac, o hay tipos de whiskies que tienen dentro. Hay listas. Entren en el site de OU, en el sitio de OU, por ejemplo, y vean cuáles son permitidos, cuáles no son permitidos. Es una lista enorme de lo que es permitido. Y hay algunos que no son permitidos. Hay que saber quién le gusta mucho bebidas diferentes, etcétera. A saber que hay algunos que no son brandy, es de vino, ¿cierto? Hay algunos que tienen vino dentro. Miran, el decreto del vino es uno de los grandes problemas de la industria alimenticia moderna. Porque la mayoría absoluta de los flavorizantes y de los colorantes naturales son de uva. Por cuenta de esto, lo que es productos kasher son diferentes. No son los mismos flavorizantes. Que sepan, para nosotros, el problema del vino es muy, muy chiquito. La pregunta es si la botella es mebushal o no mebushal. Si es mebushal no hay ningún problema. Si no es mebushal, nosotros vamos a servirla. Terminó el problema. Pero para la industria, para los ashgahot, es otro mundo. Es otro mundo. Se utiliza el uva para todo. Sí. Y una pregunta con respecto al vino balsámico, al vinagre balsámico, el mismo decreto. ¿También tiene que ser mebushal? Sí. El vinagre balsámico está escrito el mebushal por definición, pero la pregunta es si el vino era mebushal antes. Entonces, el vinagre balsámico necesita de ashgaha. Por supuesto. Y hay el vinagre balsámico kasher también. No es difícil. Afuera de Israel es más raro. ¿En qué sentido? Que no es cualquier vinagre, no es como si, no sé hoy en día, porque la industria alimenticia se cambia, pero yo me recuerdo que hace 15 años en Brasil todo vinagre, o casi todo vinagre era kasher. Solo el vinagre de vino no. Hoy en día no sé si es así, pero no había vinagre de vino kasher. En Brasil no había. Hoy en día debe haber, no sé. Es más difícil de conseguir personalmente. Sí. Acá en Israel hay pan. Nuestros sabios prohibieron también el pan de no judíos.
Pero miran, sin el pan es imposible vivir. Y por esto nuestros sabios dividieron el pan en dos. Hay el pan de particulares, de individuos que lo hacen en casa, para sí, y el pan de paderos, ¿cómo se llama? Panaderos de panaderos. O sea, el pan que alguien hace para lo vender. ¿Vender? ¿Vender? Vender. Vender. Para lo vender. Ajá, esa fue mi contribución para los padres. Ay. Para no... Demoró, pensé que iba a ser ahora mismo. Otra El vez. café. Y el pan de panaderos, o sea, el pan que alguien hace para vender. ¿Cierto? El pan de panaderos es más fácil. Ahora, el pan de panadero, no judíos. En un lugar donde hay pan de judíos, es prohibido. ¿Cómo? Repítalo. El pan de panadero. En un lugar donde hay panaderos judíos, es prohibido. Por ejemplo, en Jerusalén, es prohibido que haya el ángel, o hay pita de miles de tipos. Es prohibido comprar una pita en la ciudad vieja de un árabe, solo porque hay. Se puede conseguir pan sin ningún problema, ¿cierto? ¿Está claro? Ese es el primero. Ahora, un paréntesis. Estamos considerando antes mandada que el pan es kasher. Claro. Que el único problema es que fue asado por un judío. Y luego voy a dar más una palabrita de esto. Considerando que el pan es kasher, que todo es kasher. El pan en un lugar donde hay un panadero judío, no se come pan de un panadero no judío. Punto. Y si hubo alguien revisando. Ahora, hay una cierta discusión entre Ashkenazim y Sefaradim en esto, no voy a entrar en detalles. Donde hay pan de judíos, no se come pan de no judíos. Cuando los no judíos hacen un pan especial, que no hay entre los judíos, entonces puede. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo especial? Un pan de centeo con kímel y no sé qué, que ningún judío, y cereales y un pan para diabéticos, no sé, hay miles de tipos. En panaderías. ¿Eso se puede? Sí, era eso. Sí, se puede. Para entender, el panadero tiene que ser judío, pero los ayudantes pueden no serlo. Ya voy a explicar. ¿Era eso? Ya voy a explicar qué es considerado un pan de judíos. No, lo que dijo anterior, lo que acaba de decir, es que no sé si me... Ya voy a explicar, ya voy a explicar. No, independiente del pan. ¿Cuál es la Quien regla? hace el pan tiene que ser judío. Ok. Ahora, ¿qué es suficiente para decir que una persona hizo el pan? Ya vamos a ver. Ok, ¿está claro esto? Sí. Ahora, un pan no de panadería, Hecho en casa. hecho en casa. Hecho en casa no es si alguien hace en casa pero para vender, es considerado de panadería. Si alguien hace en su panadería pero para su consumo propio, es considerado de casa. Solo un rato. Un pan de casa, un pan que alguien hace para su propio consumo, que un judío hace para su propio consumo, es permitido solo en caso de extrema necesidad. O sea, cuando no hay pan de modo algún. Cuando no es posible. Y en este caso hay una diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim. Cuando no hay pan en la ciudad, en el lugar, los Ashkenazim pueden comer el pan eso en casa. Los Sefaradim son más rigurosos. Si hay pan en una distancia de 15 minutos de viaje, entonces hay que viajar, comprar el pan y volver. ¿Y por Pero- qué eso? No entiendo. No tiene ¿Por qué lógica. prohibieron el pan? Si yo puedo hacer el pan en mi casa, Si puede hacer el pan en su casa, todo bien, pero si tú no puedes hacer el pan en tu casa, tú estás ahora viajando. Esa es la pregunta. ¿Quién puede hacer pan en casa? Perfecto. Estamos hablando ahora de alguien que no puede hacer pan en casa. Está en un lugar donde está. Miran, antiguamente era muy. Hoy en día, para quien vive en Israel es muy, muy raro. Pero alguien está en el Negev ahora y se fue a una tienda beduina. Está con hambre. La pregunta es: ¿se puede comerlo o no? Y se fue a una tienda beduina a decir que aún hay tiendas beduinas auténticas y que van a te invitar de verdad. La pregunta ahora es: ¿se puede comer? Es el pan hecho para casa, no pan hecho para vender. Esa es la pregunta. O sea, tenés que viajar más 15 minutos hasta Beersheba, ¿entendió? Los sefaradim deben hacerlo, no. Hay el costumbre de todos los ashkenazim sefaradim es no comer pan, mismo de panaderías no judías, siempre. Y mismo quien acostumbra comerlo, en los 10 días de Chuvá no come pan, de panaderías de no judíos. En los 10 días de Chuvá, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es bueno, ¿Es permitido o no es permitido? de nuevo, cuando hay necesidad, o sea, cuando no hay un pan como esto, o cuando no hay pan, es permitido. Pero si sabes que el horno en esta panadería no es
No, estamos de nuevo considerando que todo es kasher, que el único problema es el horno, es el pan. La persona. El panadero. Porque hoy en día esta halajá es muy poco aplicable. Porque Esta halajá es aplicable casi que solo con ashgahot. Que tenga todo kasher, Sí, puede sí, sí. ser. Sí, hoy en día es muy raro. Hoy en día es muy, muy, muy raro. En general, ¿quién utiliza esta halajá hoy? Hay, por ejemplo, en Brasil, hay 2 listas de kasher. Meatrin y no meatrin, ¿cierto? De un cierto modo. Los ashgahot no meatrin dicen, queremos que las personas van a tener pan en los lugares, entonces el pan de Big Ball, por ejemplo. Entonces, esto es sí, es Pat Israel. En la verdad, hay algunos panos que dicen, ok, vamos a hacer pan así, y que necesita que lo utilice. En lugares que son alejados y que no hay panaderías kasher o quien está viajando, etcétera, es lo que hay. Ahora, no es difícil hacer con que el pan va a ser un pan de judíos. Para hacer con que el pan va a ser de judíos, basta el siguiente. Basta o poner la masa en el fuego, y eso es importante para quien va a tener una empleada doméstica en casa. O poner la masa en el fuego, o prender el fuego, o aumentar el fuego. Aumentar el fuego, ese es el tercero. Eso es suficiente. Cualquier uno de ellos es suficiente. Y por esto la mayoría de las ashgahot, el pan más industrializado, es Pat Israel en la mayoría del mundo. Sí. O sea que si uno pone la masa, no hace falta que prenda el horno, y si prende el horno, no hace falta que ponga la masa. Exacto. Es necesario uno de los 3. ¿Qué? ¿Se perdió? De nuevo, cuando hay una panadería de judíos, hay que comprar el pan de la panadería de judíos. ¿Qué significa? Los empleados no son judíos. ¿Cómo sabemos que es pan de judío? Respuesta, el mashgiach o alguien o prendió el fuego, o puso el pan la masa dentro del horno, o aumentó el fuego. Perfecto. Cuando no hay una panadería de judíos, o cuando hay un pan especial, se puede comprar de no judíos, pero no de no judíos que hacen en casa. Hay que se esforzar para hacer. Si es imposible conseguir otro pan, entonces hay que viajar 15 minutos para buscar. Y si no, ¿qué? ¿Un pan especial? Un pan diferente. De nuevo, acá depende un poquito del chamaim de la persona. Los especiales que tienen, no sé, un poquito de pimienta adentro, no sé. Los especiales que es una persona diabética que sin esto no va a poder, ¿me entiende? O alguien con celíaco o todo tipo. No, celíaco es otra cosa, no se considera pan, es de los 5 cereales, no es de trigo, cebada, avena, centeno y esperma. Rob, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, yo trabajé en un hotel y, o sea, había alguien que revisaba constantemente, pero muchas veces yo vi como no judíos prendían el Guarda esta historia para la próxima parte. Ya voy a hablar de esto. No era. Restaurantes es un problema, ya voy a hablar de esto. Guarda para la próxima parte, ¿ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה b'dvaro. Escucha, en el mundo moderno esta ley casi no se aplica, porque no hay pan sin miles de ingredientes. ¿Cuántos ingredientes ustedes piensan que hay en el pan simples de Ángel? Como 60. No, de Ángel. 183. No, por ahí 8. Casi 206. ¿Qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Solo la esencia de vanilla tiene 40 dentro. Los emulsificantes son compuestos también. Todo junto. Hay Ah, miles- yo fui la que más me acerqué. Sí, muy, muy cercano. 183 está muy bueno. ¿Cierto? El pan hoy en día es muy industrializado. No es lo que se tiene para conservar el fresco, para esto. Hay miles de ingredientes. Entonces en las gajas es muy difícil comprar un pan. Yo me recuerdo que cuando yo era chico nosotros íbamos para el campo, así. En Brasil, mi familia tiene un lugar en el campo. Y siempre cuando llegábamos a la panadería, no teníamos pan, había que comprar pan en la panadería. Pero como mi padre hacía o sea, el más grande problema del pan en el mundo antiguo, antes de todo esto, era que muchas personas, es muy común, fuera de Israel, aquí hay menos, pero poner grasa alrededor del pan para que va a quedarse más tostado y más bebe, etcétera. En general se incluye grasa de cerdo. Es el más común.
Es muy común. En toda Europa, en toda Latinoamérica se pone esto. Es muy, muy, muy común. Es más barato, más simple y mejor que la grasa vegetal. Para poner. Todo muy bien. ¿Cómo hacer para descubrir si hay grasa en el pan? Si alguien va a preguntar, tú no pones grasa en el pan, ¿cierto? ¿Qué va a decir el panadero? No. Entonces, como mi padre siempre preguntaba, ¿tú no pones un poquito de grasa para quedarse más sabroso, más rico? Sí. Entonces, digamos. Entonces no quiero. Entonces no quiero. Es lo que había. Hoy en día, luego descubrimos que hay que traer pan consigo y listo, no hay que hacer. ¿De acuerdo? Una familia religiosa cuando sale de ferias, se sabe muy bien que está saliendo de ferias. ¿Por qué? Porque tienen dos maletas, una con las ropas y más 3 así con comida. Yo me recuerdo hasta hoy, una vez nos fuimos a un hotel que era el premio de la mejor comida de todo el estado de San Paulo, en Campos de Jordán. Y le vamos miles y miles de comidas, ponemos en freezer, así, en geladeras de isopor, ¿cómo se llama? De Icopor, así los pusimos dentro de neón para calentar dentro de 2 coberturas. Eso vamos a dar después. No me recuerdo cómo. No sé, era la mejor cocina del estado de San Paulo, ¿sabes? Son 36 millones de habitantes, pero la mejor hotel de todo el estado. A nosotros nos permitieron entrar en la cocina para calentar la comida. Lo que vimos, les garanto que nunca más comí en un hotel después. Nunca me dio ganas de comer en un hotel después de que vi dentro de comer. Se entraba en la cocina, los pies eran... Había que hacer fuerza para... Entre otros. Cuando nos devolvieron los legopores, estaban con un olor de cerdo tan fuerte del freezer que los subamos afuera. ¿Saben? ¿Por qué conté todo esto? No sé. Es parte de la familia que se va a pasear, la familia religiosa que se va a pasear, ¿cierto? Es un coche así para las ropas y un coche para las comidas. Es así, que tiene muchos hijos. Esa es la vida. ¿Qué hacer? Bueno, el tiempo urge. Bishulakum, quizás el más importante. Cocido, lo que un no judío lo cocina. Es prohibido también. Con algunas condiciones. ¿Qué es prohibido? Lo que es prohibido, el propio cocimiento, ¿cierto? Lo que un no judío cocinó es prohibido y la olla también se queda no kasher, por acaso. Por tanto, ¿quién va a tener una empleada doméstica en casa? Hoy en día es más raro, pero que tiene una olla de ella misma para que cocines tu propia comida. ¿Ok? Muy bien. Ahora, mismo en la casa del judío es prohibido. Mira, esa parte no entendí. A ver, si yo tengo una persona que que hace comida en casa, que ayuda en casa. ¿No puede cocinar nunca? Ya vamos a ver. Puede cocinar. ¿Pero cómo? Ya vamos a ver. ¿Cuándo es considerado que no es ella que cocinó? Ya va a quedarse más fácil. Pero a decir que alguien cocinó del inicio al fin, prendió el fuego, cocinó toda la comida y todo, esto no se puede. Ahora, mismo cuando se cocina para vender, es prohibido. No es como el pan. Es más riguroso con comida. Ahora, una cosa que se puede comer la cruda, que se acostumbra a comer la cruda, no tiene ningún problema. Por ejemplo, manzanas. Manzana, se come crudo y se come cocido también. Lo que se come crudo, No subió a la mesa del rey. esta es la próxima condición, que se sirve en la mesa del rey. ¿Qué significa? Algo que es suficientemente importante para ser servido para visitas importantes. Esto tiene problema también. Por ejemplo, agua no tiene problema. Café no tiene problema. Té no tiene problema. Los reyes no toman té ni café. Es que no es una comida. Es por otra regla. No es una comida tan importante y no solo esto, sofisticada, y no solo esto, es una comida que es también una materia prima para otra. No tiene problema. Pero pollo, por ejemplo. Puede ser una comida muy simple, pero hay pollo, no sé, en fiestas muy chiques que se puede hacer un pollo. Esto hay problema. ¿Qué es considerado cocido por un judío? ¿Cómo no tener problema? Hay una discusión entre Ashkenazim y Sefaradim y por esto esperé hasta acá para decir. Para los dos Ashkenazim basta... Comprender la vela. No la vela. Prender el fuego en el cual van a cocinar la cosa. Basta prender el fuego
para los Ashkenazim. Para los Sefaradim, no basta prender el fuego. Hay que devolver un poquito también. Hay que participar activamente de Bishul. Para los Sefaradim. Los Ashkenazim son más lenientes. De nuevo, para los Ashkenazim basta prender el fuego. Para los Sefaradim, basta... Pero hay que entrar, eso es entrar. No, esto por otro motivo, para saber que es kosher. Para saber que no van a poner más otra cosa dentro. En la casa de la propia persona en general no es necesario. Pero para el propio Bishul eso es necesario. Ahora, miran, en casos de extrema necesidad, y no es claro que para Sefaradim esto es bueno, se puede prender una vela, que de esta vela no judío va a prender otras cosas. Ahora, eso es en caso de extrema necesidad, no es algo para hacer todo el día. Reconocemos que la mayoría absoluta de las personas afuera de Israel que tienen alguien que les ayude en casa hace esto. ¿Ok? Es kasher, pero no es bueno. Es una de las ventajas de vivir en Israel. ¿Qué decir? No es bueno, pero es una solución también. Para Sefaradiot no es tan claro. ¿Quién va a casarse con un Sefaradí? Le pregunta después. ¿Quién va a casar? ¿Qué hacer? Hay leyes en las cuales los Ashkenazim son más lentes. ¿Ahora se quedó claro? No. De nuevo, entonces voy a resumir. Algo que un judío prendió el fuego para los Ashkenazim o revolvió la comida es algo que un Ashkenazí algo que un judío lo cocinó. Considerado, eso es suficiente. Esto está claro. Algo con esto no ocurrió. Si el no judío prendió el fuego, cocinó la comida, o sea, hizo todas las etapas del proceso de cocinar, picar, hacer, antes de poner el fuego no hay ningún problema, pero después puso el fuego, para esto hay un problema. Eso es considerado algo que un no judío cocinó. Esto también nuestros sabios lo prohibieron. Pero la razón, ¿me puede? La razón, No entiendo, la misma del vino. No entiendo la razón. La razón, para que no van a acercarse tanto judíos y no judíos en la comida, así como el vino, Pero el mismo si del es vino. alguien que está ayudando Pero nunca en la comida. Ah, entiendo la pregunta. Ahora entiendo la pregunta. Debería haber una diferencia si alguien va en la casa de un amigo que le cocina, entrar, o si es alguien que está ayudando. Una nana que está ayudando y que prendió el fuego. Puede ser que usted se acierta. No voy a entrar ahora en el mérito de la cuestión. Hay respuesta, pero la mejor respuesta es que es parte de las reglas de decretos. Así decretaron nuestros sabios. En este caso no hay. Para que no estén cerca, para que no haya Sí. Pero ¿y si es una mujer la que me está cocinando? Pero Pero podría haber más cerca. Mira, no quiero te decir, pero no sé si tú sabes, pero hay no 1, no 2, no 10, sino 100 casos de personas en Tel Aviv que se casaron con la filipina que cuidaba de sus padres. No es, está ayudando, no está ayudando, no es. Con otra mujer que estén cocinando. Pero no, eso las mujeres en la casa, ¿qué hacer? Yo hablo de esa situación. Yo hablo de esa situación. De nuevo, Yo nuestros como dueña de sabios, casa, nuestros sabios prohibieron. Es un decreto. Es como la luz roja en el semáforo, en este caso. Ahora, si íbamos a hacer diferente, no íbamos a hacer diferente, no sé qué decir. Pero en la práctica es así. Por acaso, ¿quién tiene una filipina en casa para cuidar a sus padres? ¿Cierto? Es uno de los casos en los cuales se acostumbra a se apoyar en la vela, que ¿qué está en el hace una caso todo persona el no día. vidente? Por ejemplo, mi abuelita no ve nada. Eso es un Y caso la de cuida necesidad. y la nana. Perfecto. Y cocina la La solución es poner la vela. Porque en caso de extrema necesidad como esto, no hay que hacer. ¿Por qué este es en caso de extrema necesidad? Porque alguien que es una persona común, que puede llegar en casa y prender el fuego para cocinar, pero es más cómodo un poquito, es más fácil que va a llegar en casa, la comida ya está caliente y lista. Le llama así, ¿sabe? 30 minutos antes, digo, estoy llegando a tal hora, quiero la comida caliente. No, es más fácil. Pero para este es el tipo clásico que no es considerado un caso de extrema necesidad. Se puede esperar 30 minutos después de llegar en casa, ¿no? Yo le estoy diciendo, alguien que necesita de alguien que va a estar en casa todo el tiempo y que necesita de una vela, perfecto. Esa es la solución. O sea, entonces ahí una persona judía tiene que dejar encendida una vela para que la persona no judía Sí. use ese fuego. Sí, exacto, exacto. En caso de Sefaradim que usted dijo que hay que prender el fuego y revolver. Yo cuando lo estudié como que
no hacía falta revolver, había que poner la olla en el fuego. Está bien, esa es otra solución. O poner la olla en fuego O revolver. o revolver. Sí. No es suficiente prender el fuego. Hay que hacer Para los algo más. Ashkenazim hay que prender el fuego, hay que hacer algo más. Hay que hacer algo que es relevante para el propio Para cocimiento. separar y- Para los sefaradim, sí. Entonces son menos rigurosos los que nacen. Los Ashkenazim acá son menos rigurosos. ¿Qué hacer? No, en esa, ahí se ¿Qué se pasa? Voy a decir lo que se pasa. Porque no teníamos tanto Lo que se pasa, lo que se pasa en general es que no sé, así es. No quiero entrar, perdón. Tenemos poco tiempo y yo quiero llegar en restaurantes, casas de otras, etcétera. Para mí era muy importante terminar acá con los cocidos de unos judíos, etcétera, para llegar y en los restaurantes, casas de otras personas, ashgahot, etcétera. Mirad, hasta acá fue el mundo más o menos simple. Pero, me olvidé el nombre de nuevo. ¿Cómo se llama? Andrea. Andrea, por ejemplo, le dijo, cuando yo trabajaba en un hotel, muchas veces venía que los judíos prendían el fuego. Había más guía, pero los judíos prendían el fuego. Miran, afuera de casa, el mundo es diferente. Siento que voy a dejarlas un poquito decepcionadas, pero cuando hay dinero junto, muchas veces las cosas no son exactamente como deberían ser. El mundo de los restaurantes es otro mundo. Otro mundo. Ahora, en primer lugar, en restaurantes hay dos niveles de ashgaha. Meadrin y no meadrin. En las ashgahot meadrin en general hay un mashgiach todo el tiempo. Los ingredientes son mejores, etc. En las ashgahot no meadrin. Depende del nivel. Hay ashgahot en la cual el mashgiach llega una vez por semana para el restaurante. ¿Cuál es el nivel? ¿Qué? Eso es lo máximo en lo que se puede demorar más ya. Es el mínimo que se puede. ¿Es considerado kasher por alajá? Sí. Pero mismo así, afuera de casa hay que utilizar un poquito la cabeza. ¿Cómo hacer para comer afuera de casa? En primer lugar, mirar la teudá. Pedí a ustedes fotos y luego vamos a ver. Fotos mirar el certificado de kashrut. El certificado de kashrut tiene que ser colorido. Tiene que tener la señatura del rabino de la ciudad y no otro. Tiene que tener el teléfono. Tiene que estar dentro de la fecha de validad del certificado. El nombre del establecimiento debe ser condiciente con lo que está en el certificado. Todo esto para empezarnos a hablar. Si está solo escrito kasher y no hay nada, no es. Una vez es famosa la historia de la persona que se fue en Miami a un restaurante y pronto es kasher. Le digo, no hay certificado, pero mira, hay acá la foto del Rebbe. La persona que se fue al restaurante dijo, si hubiera tu foto en la pared y el Rebbe estuviera cocinando, iría a comer, pero el opuesto no. Hay mucha desinformación, hay muchas personas que no. ¿Qué hacer? Hay que ser experto. Una persona que va a comer afuera de casa, antes de salir de casa, hay que preguntarse o que pesquisar, y es muy fácil en internet hoy, qué hay de kasher, qué hay de meadrin, o qué hay con mejor ashgaha, dónde va a pasear. En cuando esto no ocurrió, hoy mismo cuando ya veo de antemano que hay, que no hay, llegó en un lugar, antes de más nada, exigir el certificado. Alguien que va a decir es kasher el lugar y no va a te mostrar el certificado, no es nada. No es un incómodo, no es nada. Y quien exige el certificado está haciendo un bien para todo el pueblo de Israel. Porque eso despierta la conciencia de los dueños de los establecimientos también. Saben que las personas van a exigir. Quieren y que van a exigir. Y que van a preguntar, ¿es meadrin o no meadrin? Muy común que la ashgaha es una ashgaha común. Y el dueño del establecimiento va a decir, sí, pero toda la carne es glat, halak, beit Yosef. Mezclan todo, ¿cierto? Y las irakot, las verduras son todo badats y no sé qué. Mentira, no hay que creer en nada. Lo que está escrito en la teudá está escrito en la teudá. Lo que no está escrito en la teudá no existe. Y si la persona, si el dueño del restaurante te envió hacia acá un streamer de ese tamaño, también no existe. Donde hay dinero junto, perdón por destruir un poquito de la, ¿cómo se llama?, ingenuidad. Donde hay dinero junto, nosotros no confiamos. Es difícil. Entonces la verdad tiene que tener el nombre del barrio de la ciudad, el Sí, teléfono, sí, el color sí. Y el nombre del restaurante. El nombre del restaurante.
hay una validad. Pero de verdad debe estar dentro de la fecha también. ¿Hasta cuándo es válida? La fecha de validez. Fecha de validad. Pero ¿por qué dice que tiene que ser de color? Porque... Pero si no es una Porque si no fotocopia. se puede hacer una fotocopia. una copia. Igual se puede hacer una fotocopia con Ahora miran, Pero Sí, yo he se visto nota. fotocopias, ¿ya ven? Sí, hay. pero entonces eso no es. No es. Pero capaz tiene No el es. original Sea una en otro fotocopia lado. por definición, no es. Pero capaz En tiene mi país, el otra original vez en era otro un lado. taller, por Siempre ejemplo, una debe tener el heladería. original a la vista de la Sundavar. Nada. Gurnisht. No es. Si no hay certificado, no es nada. O sea, es una fotocopia del certificado. ¿No? Nada. ¿Pero qué? No, la fotocopia, en la fotocopia se puede hacer lo que se quiera. Ok. No es plastificado, nominado con la industria. Hay el teléfono del Mashgiach también en la Teudot. Por acá son los certificados. 24 horas. Sí, se puede llamar el Mashgiach o el departamento que da la kashrut. Muchos restaurantes tienen un certificado del Rabbanut del lugar y más algún meadrin. Eso es bueno. Ahora miran, hay falsificaciones en los atestados. Hay personas que resolvieron que hay un método muy fácil de ganar dinero hoy. Es crear un badatz ficticio. Es prohibido por ley escribir kasher, si no es la Rabbanut. Pero crear un badatz ficticio. El nombre badatz, está escrito badatz, es lógico. Hay hoy en día miles de badatzim que no son absolutamente nada. Había una persona en Jerusalén que tenía 6. Era solo ello. Llegaba una vez por mes para recibir el sueldo en los establecimientos. En la ciudad vieja había 2 falafels, uno al lado del otro. Uno era Meadrin, Rabbanut Yerushalayim Meadrin, y uno era Badatz Nezer Torah. No existe, no es nada. Las personas más religiosas, ¿a cuál iban? Los Badatz turistas. Nezer. Al Badatz Nezer Torah eran no kasher Wow. en el restaurante. ¿Qué hacer? Hay que saber que no es... bueno, otro rato, perdón. Antes de voy a hablar más tarde, después las preguntas porque tenemos poco tiempo. Yo tengo que hacer las 10 y quiero... No, es que eso quería que lleguemos a cómo hacer con la casa de gente que no come kasher. Ya vamos a ver. Voy a terminar los restaurantes. Después vemos el tiempo que tenemos. Lo que vamos a lograr hacer en los 10 minutos, lo vamos a lograr hacer. ¿Cierto? Después te abierto preguntas en otros días, pero vamos a ver el más conciso posible. Restaurantes hay que ver. Ahora, voy a decir la verdad. Yo no como en un restaurante, sino pido para hablar con el Mashgiach. Si yo sé que es Meadrin, me pido, ¿puede llamar el Mashgiach? Si el Mashgiach no está, entonces ya sé cuál es el nivel. Si el Mashgiach está, le pregunto, y siempre pregunto al Mashgiach si él come en el restaurante también. Pero era. Esto yo hago. No es obligatorio. Pero hay que ser un poquito inteligente. Mira, no es un incómodo. Nunca vi. Hay que hacer con tacto, ¿cierto? No con un sonriso. Nunca me ocurrió que me acusaron. Nunca me ocurrió que el dueño del establecimiento alguien. Porque establecimientos serios Es para esto. es para esto. Las personas que son serias en kashrut se sienten bien cuando alguien pregunta con esto y cuando te preguntas si, etcétera, y es como tú deseas, entonces. Pero Rab, si el No. Mashgiach es bueno, pero sabes que hay muchos arabín en la cocina. Sí, hay muchos arabim. Cuanto más arabim o cuanto más no Dios que hay en la cocina, más complejo. ¿Sí? Sí. Verdad, es complejo. En restaurantes es complejo. Voy a dar a ustedes una segunda regla. Leche es más fácil que carne. Una cocina de leche. Comer afuera en una cocina de leche es más fácil que en una cocina de carne. De nuevo, no estoy diciendo kasher o no kasher. Lo que ustedes van a decidir es personal. Y también que esté claro. Hijo, esto en la primera clase voy a volver a decir ahora. Un restaurante que está escrito kasher con un certificado verdadero es kasher, mismo que el rabino de la ciudad decide que una vez por semana el Mashiach va a llegar. Es kasher. Ahora, ¿saben? Es kasher. Pero hay que ser un poquito... Hay que tener un poquito de Suspicacia. sí, suspicacia, perdón. No somos ingenuos en el mundo. Afuera de casa no somos ingenuos. Así. En fábricas es muy más fácil. En restaurantes es muy difícil. Pero fuera de Chile, fuera de Israel, el Mashiach no está siempre en los restaurantes. Es muy Pregunta difícil. a tu rabino, al rabino que da el ashgajá. El rabino en general, por alajá, no necesita estar siempre en el restaurante. Pero hay al mínimo el teléfono del mashgiach. Y tú puedes preguntar al mashgiach qué él hace, qué no hace, y decidir si el nivel de él es suficiente. Tú puedes preguntar al rabino que da el ashgajá si el rabino come.
puedes llamar al rabino de la ciudad y preguntar, ¿tú comes en este restaurante o no comes? Luego una pregunta, por ejemplo, yo en un restaurante que es kasher solamente, ¿cierto? Y digamos que en ese restaurante no se hacen carne, no sé qué, pero yo no voy a comer carne, digamos, no sé, unas papas. Podría comer. De nuevo, puede ser que son los judíos que prendieron el fuego, puede ser miles de cosas. O ponerle si la- la carne no es halak. No, la carne no es halak, es otra cosa, etcétera, los ingredientes. Sí, los problemas son miles. Las soluciones también son miles. Es todo kasher. Si alguien quiere ser más, vamos a entonces pensar dos veces. Ahora, miran, otro consejo que yo doy, cuando alguien se va, por ejemplo, sabe que va de vacaciones para Eilat. Eilat es una ciudad un poquito, o para, no sé para dónde, ya fueron, para Naharía, Sí, ¿ok? es que no es fácil. Va de vacaciones para Naharía. Y no conoce Naharía, no sabe dónde comer. Si tiene amigos o si se conoce a la comunidad religiosa o alguien que conoce a alguien, preguntar a esto a alguien, no se puede. Se va ahora al Golán. ¿Dónde en la región del Golán puede comer con más confianza? No, a buscar, a llamar al rabino de Kiryat Shmona. La mayoría de los rabinos se sienten bien cuando les llaman para esto. Entonces digo, ese es un consejo. Se puede hacer. De nuevo, si alguien no puede hacer o está ahora en la calle y lo que tiene para comer es lo que tiene para comer. Y el kasher es kasher, es lo que hay, entonces puede comer. Que esté claro. Estoy dando la diferencia entre qué hacer, lo que tiene y qué no hacer. Fiestas. El mismo que restaurantes. En fiestas es más fácil. El mashgiach en general, cuando la ashgaha es buena, está en la cocina. En fiestas en general también el mashgiach te puede decir, el pan es de tal ashgaha, el hummus es de también, la carne es así. Yo limpié esto, pero las verduras son así. ¿Cierto? Yo siempre hago esto y decido qué voy a comer o no voy a comer en una fiesta. No importa. Hay muchas fiestas que yo me voy y como el pan con hummus. A mí, de nuevo, es una curiosidad. Yo lo hago, pero así yo hago. ¿Es kasher la fiesta? Es kasher la fiesta. Último detalle acerca de esto. Si tú te fueses a un restaurante y decidiste que no es condiciente con el nivel que tú quieres seguir, o que descubrió sin embargo que hay problemas, contacte al rabino de la ashgaha para que el rabino va a tomar las providencias necesarias. Y solo el rabino de la ashgaha. O sea, no empieces a decir hay problemas en este restaurante, hay problemas en este establecimiento, no sé. ¿Por qué? Porque por alajá no es certeza que hay problema. Y dos, es la sonara. Es una obligación de la Torah alertar a quien es responsable. Es una prohibición de la Torah hacer la sonara para los otros que no son. ¿Se puede destruir un establecimiento? Por nada. ¿Está claro? Entonces, hasta acá, perdón que hable muy rápido y muy así. Visitas en la casa de personas que no son tan religiosas. Escucha, lo que es frío es más fácil. En primer lugar, tomaron agua, etcétera, etcétera. Mismo que los utensilios no tienen mikve, se puede. Es prohibido poner comida en un utensilio que no tiene mikve, pero utilizar un utensilio que no tiene mikve es menos problema. Es prohibido poner comida, utilizar un utensilio que no hicieron el mikve. No estudiamos eso ojo de mikve. Bueno, pero si ya destruyeron la comida, ¿sí? Es menos problema. Comida fría. Ahora miran, una persona que no es confiable para el Shabbat, no es confiable para el Kashrut también. Es una regla. Una persona que no podemos confiar que cumple el Shabbat, no podemos confiar que cumple el Kashrut. Entonces, mismo que una persona va a decir, escucha, es todo kasher, yo kashericé, yo hice esto. O todos los ingredientes eran kasher y yo hice, no sé, en algo. No se puede confiar, feliz o infelizmente. Hay que tener mucho tacto, mucho de cómo hacer, pero no. En una casa de personas que no son religiosas, se come cosas frías, frutas. Mira, en Israel hay que sacar masrot de las frutas. No se sabe de dónde. ¿Cómo tiene que sacar masrot? Ya estudiamos. Acá en Israel es muy más fácil que las personas van a comprar alimentos industrializados. Van a decir, mira, estas galletitas, esto. Y es posible comerlo. Una dica que yo hago cuando yo voy a parientes que no son religiosos, yo trago comida como presente. Yo traigo una galletita, una torta,
algo bueno. Resolví mitad de los problemas. Mis padres hacen esto con la familia también en Brasil. Nosotros tenemos la comida y terminó el problema. Ahora, más una cosa que yo, pero esto no es alajá, pero que yo descubrí en mi vida. Es mejor ser claro que decir, no está buena, no me gusta mucho, no sé qué. Se puede hacerlo. No estoy diciendo ahora como regla, depende de la situación. En general, en especial con parientes, con personas que son más cercanas, es mejor ser claro. No sé, evitamos al máximo hacer peleas, etcétera. Pero por veces es imposible. Por veces no hay que hacer. Yo tenía un amigo, pobre, por años, cuando estábamos en la yeshiva en Brasil, por años, ellos tenían su propia olla y ellos tenía que traer tu propia olla para la yeshiva y volver porque se iba a dejar en casa. Los padres iban a hacer la taref propositalmente porque no querían que el hijo iba a hacer chuvá. Así era, es triste. La historia tiene un final feliz. Todos hicieron chuvá y viven en Israel hoy. Pero mira, por veces hay un poquito de paciencia. 10 años de paciencia y todo se resolvió. 10 años de infierno, no de paciencia. Mira, estoy claro, no fue... Infierno y paciencia. Infierno y paciencia. Entonces, no estoy diciendo, merecía una clase más detallada de esto. Pero que no tengo, yo me investí más en dar las bases para que ustedes van a poder, en lo opuesto, decidir solas, saber cómo hacer. Otra regla, cuando se está de visita en la casa de alguien, cuando está invitado y alguien te ofrece algo, por educación, por alajot de educación, si es kasher, se come. Mismo que no es cuando lo que tú haces es una rigurosidad. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo la rigurosidad, y para mí es solo una rigurosidad, de no comer, no quiero dar un ejemplo, es difícil para mí, no estoy pensando ahora en una... Ok, tengo una rigurosidad que yo solo compro salada gush katif, ¿saben? Las ensaladas que son de sin vermes, que no hay que mirarlas, que no sé qué. Y voy en la casa de alguien que come ensalada normal. Y me dijo, yo vi a la luz la ensalada y tal, a decir que no confío en esto. La tzavá, por ejemplo, el ejército de Israel no confía que van a venir a conferirse bichitos. Toda la ensalada en el ejército es gush katif, sin muy bien, es decir, es una rigurosidad. No es la propia halajá dijo que si yo voy a conferir que no hay viernes, entonces puedo comer. Entonces, que nadie va a la casa de alguien, le hacen una ensalada. Y digan, mira, yo me recuerdo de mi abuela, así, y miré cada uno de nosotros, y en la luz, no estudiamos las leyes de cómo mirar si hay viernes o no. Vamos a ver, después vamos a ver, en el decorrer del año. ¿Cierto? Vi toda la luz, es bueno, a veces no, tengo una rigurosidad, no sigo esto. No hace mucho por eso. ¿Cierto? Lo que es una rigurosidad, no me hace. El pollo, por ejemplo, enseñé a ustedes como la mayoría absoluta del pollo es kasher. Y hay muy raro que va a haber problemas en el propio pollo. Si alguien va a comprar un pollo y va a decir, escucha, compré todo meadren, entonces no pregunten qué meadren es el pollo. Por otro lado, un sefaradí puede decir, perdón, yo quiero comer halak. Para mí no puedo. Los sefaradim en general acostumbran, por acaso, en el hacer el halak, cuando está en la casa de Ashkenazim, de comer. Porque a mí son Shulchan Aruch, se dijo que es una rigurosidad. Explicar ahora qué es rigurosidad, qué no. Por esto investí un poquito en todo lo que estudiamos, en decir qué es la propia ley, qué es rigurosidad, para que ustedes van a decidir. Alguien como que va a decir, mis rabinos prohíben gelatina terminantemente. Una persona así no va a comer un bazooka en la casa de alguien. No es una cuestión. El helado en la casa de alguien. Una persona que dijo, Tom, la gelatina es una rigurosidad, voy para ella. No como. Pero se van a ofrecer y la persona va a sentirse muy mal si tú no vas a comer. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, mejor comer. De nuevo, no son. Esa es la parte que dijo que va a ser la parte no clara. Porque esta parte ya depende de la vida. Depende de las circunstancias de qué ocurre. Y es la parte menos agradable. Perdón. ¿Qué hacer en casa? O qué hacer cuando la persona puede planear qué va a hacer? Es el más fácil. Cuando la persona no puede planear, no depende de ella todo, eso es más difícil.
Hay que ver y decidir, cada uno que va a decidir qué exactamente va a hacer dentro de las circunstancias. ¿Preguntas? Sí. Entonces, cosa fría no habría problema, pero... De nuevo depende de la cosa fría. pero por ejemplo, un tomate cortado... Exacto, un tomate cortado. Pero, ¿qué pasa si...? Con descartable, el mejor, cuando se va a casa de alguien, es pedir todo con descartable. Yo tengo, por ejemplo, una tía abuela, no sé, en un lugar de Israel. Siempre que me voy, ella lo sabe, no necesito decir, pero antes que voy a decir, ella, todo descartable, frutas frías, etc. Toma cuidado con tomato masrot. Hay que sacar tomato masrot de Jumra. Hasta por veces. O no, depende de dónde compró. Depende del lugar donde se vive. En Israel depende del lugar. En Jerusalén es más fácil. En Tel Aviv no es difícil. Pero si alguien se va al Galil y León, es otra cosa. Otro mundo. Hay lugares de Israel que son otro mundo. No piensen que todo Israel es como Jerusalén, como Kiryat Moshe acá. Que se sale en la calle está todo 100% bien. Mira, no logramos. Lo que no logramos ver, yo tengo que salir. Lo que no logramos ver es los desgajot mismos, los certificados. Y bueno, en la próxima clase vamos a hacer una clase de Purim. Y vamos a tener una clase para todas las veces de Purim. Entonces no vamos a tener tiempo. Después de Purim, vamos a empezar leyes de Pesach. No sé aún si las leyes de prueba de Pesach o leyes de Kashrut de Pesach, pero cómo kasherizar los utensilios. Quizás vamos a hacer, aprovechar que ya estamos hablando de Kashrut. Y en estas clases voy a pedir para ver. Entonces saquen fotos de lo que puedan. De los certificados, etcétera. Voy a ayudar a ustedes a ver cómo saber si el certificado es bueno o no es bueno, de quién es, cuáles son los buenos. Que no hay nada como ver el propio. Entonces, teóricamente, yo tengo acá una lista también, ¿no? Eso no vamos a grabar, pero vamos a ver juntos. Pero no tenemos un epílogo o algo así. El único epílogo que puedo decir es que en uno de Kashrut, nosotros terminamos el uno de Kashrut con la parte más, no sé, de él, o menos agradable de él. Pero por otro lado, apenas una de las cosas peras de la halajá que yo veo es como la halajá habla desde las cosas más altas, ¿no? La Torah, ¿no? Pero la Torah hace cuestión de bajar también a los lugares más complejos también. En los lugares donde es más difícil. No es una religión solo para lo que es fácil. Primero lo que es difícil. La Torah está en este lugar para iluminar la vida también. Después de Purim, me quedaron feliz. Yo creo que va a haber muchas preguntas acá. Entonces vamos a reservar un tiempo para todas las preguntas acerca de eso, de todo lo que estudiamos para hacerlo mejor. Tov, dale. Gracias. Jodesh Tov. Con esto...